A todos, muchísimas gracias por vuestra presencia. Gracias a todas las personas que nos estén siguiendo a través de los medios telemáticos. Por supuesto, gracias a los medios de comunicación que se han dado cita aquí en un agosto atípico, pero en el agosto político español. Muchísimas gracias, por supuesto, por vuestro trabajo y enhorabuena. Habéis conseguido ser miembros de las Cortes Generales, tener un acta de diputado, de senadora, en definitiva, tener un acta en Cortes y, sin ninguna duda, al menos para mucha gente de los que aquí están, es la primera vez, para muchos más de los que pensamos, y en mi caso también es la primera vez que asumo un acta de diputado en Cortes Generales después de tener el honor de asumir un acta de senador por designación de la Comunidad Autónoma Gallega en el último año y medio. Muchas gracias también por las reflexiones, por los consejos, por las ideas, por las aportaciones que he recibido en los últimos días, en las últimas semanas. Las agradezco todas, espero seguir recibiendo más y os puedo asegurar que comparto con vosotros la preocupación por la situación política de nuestro país y comparto también el compromiso y la responsabilidad de ser parte de la solución y no formar parte del problema. Creo que puedo hablar en nombre de todos los diputados, diputadas y senadores y senadoras de Cortes si os digo, en lo que se refiere a los grupos mayoritarios de la Cámara, que son ambos del Partido Popular, tanto el Grupo Parlamentario en el Congreso como el Grupo Parlamentario en el Senado, si traduzco a todos los españoles el orgullo que sentimos todos los que estamos aquí por representar a la mayoría de los españoles y también por ser la fuerza con mayor representación en Cortes Generales y, en consecuencia, la fuerza política que ha ganado limpiamente las elecciones el 23 de julio. Hemos ganado muchas gracias. Todos los ciudadanos de nuestro país que se han decidido acudir a las urnas, a pesar de las dificultades en algunos casos por la fecha, lo cierto es que nos han otorgado 87 parlamentarios más, 48 diputados más y 39 senadores más. Eso hace que este grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado tengamos 87 parlamentarios más y el Partido Socialista 21 parlamentarios menos entre diputados y senadores. Está claro, pues, cuáles fueron los resultados de las elecciones. Es nuestro mejor resultado en los últimos 12 años y es el mejor resultado desde que el bipartidismo en España se fue deteriorando. También es la mayor subida en la historia del Partido Popular en unas elecciones, 3 millones de votos en menos de 4 años. Y además, me honro en participar igual que vosotros en el primer equipo del Partido Popular que gana en la primera ocasión, la primera vez que se presentan las elecciones generales. Es decir, por resumir, hemos sacado más escaños la primera vez que nos presentamos a estas elecciones generales, este equipo, más que las 5 veces que se presentó el señor Sánchez, una de las cuales obtuvo como máximo 123 escaños. Nosotros hemos obtenido en nuestra primera ocasión 137 escaños. Por eso, gracias por vuestro trabajo y por vuestros resultados. Bien, por tanto, es lógico, razonable y proporcional empezar una legislatura como vencedores de las elecciones, porque quien gana las elecciones no es el que lo dice, sino es el que tiene más votos. Quien gana las elecciones no es el que más lo proclama, sino lo que proclaman las actas firmadas por las mesas electorales de todos los colegios electorales de España. Es verdad que hemos ganado las elecciones aunque alguno de nuestros rivales no quiera reconocerlo. Es verdad que hemos ganado, aunque algunos de nuestros rivales ni nos hayan felicitado. Y es verdad que hemos ganado, aunque otros digan que hemos perdido. Y es verdad, por tanto, que intentar una victoria
que no sirve para nuestro país, pues entiendo yo que cuando menos no es ser honesto con nuestro país. Hay que saber ganar y saber perder. Creo que nosotros hemos sabido ganar y hay otros que no han sabido perder. No tengo, pues, ninguna duda muchas gracias, ninguna duda de que el jefe de Estado actuará cuando llegue el momento, como ha hecho siempre, de acuerdo con la ley, ejerciendo sus competencias constitucionales y, por supuesto, solo al servicio de España y de los españoles. Hemos visto hoy que el señor Sánchez está preocupado por esta cuestión y habla de presión y de problemas. Sin duda, me da la sensación que la presión y los problemas los tiene él. ¿Por qué? Pues porque el PP ha ganado las elecciones, porque tenemos comprometidos 171, 172 votos a favor de nuestra investidura y porque superamos, y porque para superarnos el señor Sánchez necesita el apoyo explícito de la extrema izquierda, de la izquierda populista, de todos los partidos soberanistas, de los partidos nacionalistas y de los partidos independentistas. Es decir, necesita 24 partidos frente al Partido Popular. Además de mostrar el orgullo por estos resultados electorales, todos también sentimos una inmensa ilusión por seguir trabajando por nuestro país, que ese era nuestro compromiso y sigue siendo nuestro compromiso. Estamos aquí por varias razones. En primer lugar, para honrar el parlamentarismo. En segundo lugar, para ser una excepción a la política maleducada, descortés, que se lleva en España, porque las formas son importantes. Y os pido que cuando mañana adoptemos nuestra promesa o juramento como diputado o senador, tengamos muy en cuenta que las formas son la garantía de las cosas en cada una de nuestras actuaciones. Estamos aquí también para ser representantes de una política útil, de una política serena, de una política seria, que es lo que representa realmente a un pueblo sereno, serio y antiguo, como es el pueblo español. Y estamos aquí también para contribuir a la política y a las políticas y a las reformas que el país necesita. Estamos aquí para estar un tiempo, estamos aquí para trabajar todo el tiempo y no estamos aquí simplemente para que no gobierne alguien. Aquí estamos para ser útiles a los ciudadanos y para hacer lo que el país necesita. El país no espera, el país sigue. Nosotros podemos estar a la altura de nuestro país o, por el contrario, podemos pertenecer a una de las peores generaciones políticas que ha tenido España en los últimos 50 años. En tercer lugar, quisiera deciros que, además del sentido del orgullo y el honor, también estamos porque tenemos una enorme responsabilidad. Y quiero hacer hincapié en la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de dotar a España de un gobierno que gobierne. Y un gobierno que gobierne desde el primer momento, no que resista durante unos años. La responsabilidad de llegar a acuerdos amplios que puedan poner en marcha una legislatura que se desarrollará en condiciones inciertas, tanto en la política nacional como en la política internacional. Y también estamos aquí con la responsabilidad de estar a la altura, y cada vez más, de un país que necesita volver a la política con mayúsculas, que necesita otra vez aquella política en la que creía, aquellos políticos en los que confiaba, aquellos políticos que no creaban problemas, aquellos políticos que cada vez que había un problema buscaban soluciones alternativas. Creo que después de estas semanas todos hemos presenciado en nuestros lugares de destino, en nuestros lugares de mayor contacto, que la mayoría de los españoles están preocupados por la situación en la que estamos viviendo. Hay una enorme incertidumbre política en el país, hay una enorme frivolidad en la clase dirigente del país y hay incluso un relato que continúa intentando convertir una derrota en una victoria. Yo comparto y comprendo el desazón de la mayoría de los ciudadanos, igual que todos vosotros. Aquellos que nos observan, tenemos que mandarles un mensaje muy claro, y es que en las últimas semanas hemos comprobado que es posible todavía
ser más frívolo en política en España. Es posible todavía frivolizar más con los temas fundamentales, con la unidad de la nación, con la Constitución española, con la organización territorial de nuestro país, con nuestra cuarta economía, que somos del euro. En definitiva, yo comprendo y comparto cuál es la realidad de nuestro país en las últimas semanas. Primero, hay un riesgo de bloqueo real. Segundo, hay un riesgo de un gobierno más débil todavía y más dividido que en la anterior legislatura, conformados por 24 partidos, algunos de los cuales absolutamente contradictorios entre sí en el territorio en el que operan. Y también lo es el riesgo de un gobierno que exige el apoyo de todos y cada uno de los diputados, cuyo interés explícito de esos diputados a los que le exige el apoyo es debilitar el país y directamente, en algunos casos, romperlo. No porque lo digamos nosotros, sino porque lo han dicho ellos. Y cuando necesitas para gobernar un país tener diputados o diputadas o senadores que su objetivo es debilitar el país o romper el país, eso es incompatible con gobernar un país. La mayoría de los españoles, incluso gente que ha votado a estas fuerzas políticas, no merecen esto. España no merece un presidente del gobierno que quiera serlo otra vez, tras perder las elecciones. España no merece ver cómo los supuestos socios ya empiezan a discutir de cargos en ministerios, de rupturas, incluso antes de conformar las Cortes. Y España no merece que a estas alturas no sepamos, por ejemplo, qué partido va a dirigir la presidencia del Congreso, dado que la del Senado los ciudadanos no dieron capacidad para elegir. Espero que al menos esa se acepte que es del Partido Popular. Me refiero a la presidencia del Senado. Pues bien, España no merece estar preguntándose cada día hasta dónde pretenden llegar, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde creen que vale la pena llegar, por un día más, por un mes más, por unos meses más en un cargo. España, insisto, no merece esto. Y nosotros lo sabemos. Y, en consecuencia, vamos a defenderlo. España no merece la situación política que está creando el Gobierno en funciones y todos sus socios hasta un número total de 24 partidos. Por el contrario, creemos y seguimos creyendo, porque esto es lo que percibimos y es lo que ha inspirado toda nuestra vida política, que España merece un gobierno. España merece un gobierno con una mayoría constitucional. Con una mayoría constitucional muy amplia. Y puede tenerlo. España merece que se respete la voluntad expresada en las urnas el 23 de julio. Incluso, si cabe, la expresada con anterioridad el 28 de mayo. En 14 comunidades autónomas, en la mayoría de las capitales de provincia, en la mayoría de los ayuntamientos y el 23 de julio coronado, insisto, con la mayoría absoluta en el Senado y con una mayoría relativa en el Congreso. Bueno, España, yo creo que merece un gobierno que no se exponga a los riesgos de bloqueo, a los riesgos de parálisis o a los riesgos de desgaste institucional, que pretenden someterlo a algunas fuerzas que podrían estar detrás de una alternativa de gobierno, el desgaste institucional de España. Y España necesita un gobierno que pueda ponerse a trabajar lo antes posible. ¿Por qué? Porque hay cantidad de retos, hay cantidad de reformas que tenemos que tomar y porque los problemas no se aplazan. Los problemas de la economía española, los problemas del empleo de calidad en España, los problemas de nuestros servicios públicos no están de vacaciones ni están en funciones. Todos esos problemas siguen latentes y cuanto más se tarde en resolverlos, más se agravarán. Creo que también hablo por todos vosotros si os digo que la mayoría, el Partido Popular, ha aceptado y ha entendido el mensaje que los españoles nos han dado en las urnas el 23 de julio. Hemos aceptado que hemos ganado claramente las elecciones, pero no tenemos la mayoría absoluta suficiente para gobernar en solitario, porque en este momento nos faltan entre 4 o 5 diputados para esa mayoría absoluta. Y hemos entendido, por tanto, que debemos de negociar y que debemos de acordar con otras fuerzas. ¿Para qué? Para que los intereses generales de España
estén por encima de los intereses particulares de los partidos, para que la Constitución siga siendo la norma básica de cohesión territorial y de solidaridad, y para que el Estado de las Autonomías quede blindado desde las Cortes Generales y, por supuesto, desde las asambleas y parlamentos autonómicos. Pues bien, casi 4 semanas después de la cita con las urnas, convendría que algunas formaciones que han perdido las elecciones dicen que con menos diferencia de la que probablemente podrían haberlas perdido, pues abandonen su euforia. Porque una cosa es perder por menos, pero perder es perder. Y perder sigue siendo lo contrario de ganar. Si hoy la gobernabilidad de las cámaras y probablemente luego la de nuestro país está en manos de una minoría soberanista, independentista, no es por culpa del Partido Popular. La responsabilidad de que la mayoría de las cámaras esté bajo el manto soberanista o independentista solo tiene una responsabilidad. Es el Partido Socialista y el señor Sánchez. Y eso lo vimos muy recientemente en una ciudad muy especial para España, que es la ciudad autónoma de Ceuta. Pues bien, la situación mañana podría ser otra si no fuese por el empeño de Sánchez de bloquear al que ha ganado las elecciones, es decir, de bloquear al PP. Ese es su objetivo. Que no gobierne el que gane, bloquear al Partido Popular en todas las áreas y circunscripciones territoriales y aún a costa de bloquear al partido vencedor de las elecciones, insisto, con 87 parlamentarios más y el PSOE con 21 parlamentarios menos que en las últimas elecciones generales. 87 parlamentarios más entre el Congreso y el Senado. Recuerdo que es lo que teníamos del grupo parlamentario del Congreso, 88 diputados. Pues hoy tenemos 87 parlamentarios más de los que teníamos en el Congreso hace 4 años, entre nuevos diputados y nuevos senadores. Bien, pase lo que pase mañana en el Congreso, está claro que el responsable es el señor Sánchez. Y el señor Sánchez tendrá que asumir su responsabilidad ante España, ante la España actual y ante la España de los próximos años. ¿Por qué? Porque desde el 2015 España ha vivido 2 repeticiones electorales, una moción de censura que prosperó, la inclusión de la izquierda populista en el Gobierno y la inclusión del independentismo en el apoyo parlamentario al Gobierno. Esto sí que es obra del señor Sánchez, es su biografía política. Y todos estos episodios negativos en la política de nuestro país tienen un nombre, un denominador común, un único responsable, y es el candidato Sánchez. Y no es una crítica, es una crónica de lo que está ocurriendo en España desde el año 2015. Es verdad, se dice por ahí algún exministro cesado a las pocas semanas que el señor Sánchez está preocupado de cómo pasará la historia. Pues también pasará como el líder del bloqueo de nuestro país desde el año 2015 hasta la fecha. Bien, desde el día después de las elecciones, nuestro partido, que me honro en ser vuestro presidente, en nuestra condición de ganadores de las elecciones, hemos trabajado. Hemos trabajado, en primer lugar, para gestionar la victoria electoral con modestia, con humildad y con honor. Hemos trabajado para ser la garantía de estabilidad de nuestro país, para ser una garantía contra el bloqueo y para ser una garantía a favor de la gobernabilidad de España. Y lo hemos hecho, pues como se hacen estas cosas, sirviendo y asumiendo la responsabilidad que te da ganar unas elecciones. Y que queremos conformar una mayoría. ¿Para qué? Para echar a andar la legislatura y para que un gobierno gobierne nuestro país. Para que haya un gobierno responsable ante las cámaras, para que ese gobierno tenga diputados suficientes para llevar las leyes adelante, para presentar el proyecto de ley de presupuestos, para cumplir nuestros compromisos europeos, para seguir asumiendo la presidencia turna del Consejo. En definitiva, para que España tenga un gobierno. Y creo que contamos con lo que se necesita. En primer lugar, tenemos un partido que tiene experiencia de gobierno en momentos de extraordinaria dificultad, tanto con el presidente Aznar como con el presidente Rajoy. En segundo lugar, tenemos proyectos y tenemos ideas que las hemos puesto a disposición de los españoles y han funcionado. Y es que siempre dejamos España mejor
de la que nos hemos encontrado cuando nos fuimos del Gobierno. Y en tercer lugar tenemos equipos y tenemos personas que tienen experiencia política, que han formado parte de los gobiernos de España, que han sido alcaldes o alcaldesas, que han sido presidentes autonómicos y que han sido ministros del Gobierno, como dije, y, por supuesto, parlamentarios. Y creo que necesitamos para ellos pues, los mejores en cada puesto y en el ámbito de las competencias que me otorga ser presidente del grupo parlamentario, bueno, creo que de los dos grupos parlamentarios, sí, me confirman ese cargo, pues voy a proponer, si os parece, las personas que creo que pueden formar parte de las mesas y que solicitaré el visto bueno de los grupos al objeto de que mañana podamos ejercer nuestro apoyo a las mismas. Creo que necesitamos personas para la tercera autoridad del Estado. No se deben de improvisar. Los currículos para ser tercera autoridad del Estado entiendo que deben de estar contrastados y tanto por su formación como por su experiencia, como por el funcionamiento de la Cámara, porque presidir una Cámara requeriría tener un conocimiento concreto del funcionamiento de la misma y por una solvencia contrastada en las urnas. Me gustan sobre todo las personas que ganan las elecciones para presidir las cámaras o los gobiernos, pues yo propongo como candidata a la presidencia del Congreso de los Diputados a Cuca Gamarra. Bien, he visto que hay diputados y senadores de pie, y vuelvo a insistir que hay alguna silla por aquí, porque me sale mal. No se atreve. Es que no hay para todos. Esto es la primera vez que mucha gente pide. Bueno, tenemos que conformar la mesa. Yo le he pedido a los miembros de la mesa anterior y me han dado su placet con enorme generosidad hacer un cambio en las mesas, tanto en el Congreso y en el Senado, y por tanto a las personas que formaron parte de la mesa les agradezco su generosidad, tanto, por no citar a todos, a personas más conocidas, como es el caso de Ana Pastor y de Pío García Escudero, que dan paso a otras personas. Personas que toman o que propondremos para formar parte de la mesa sería Marta González, diputada por La Coruña. Un diputado de reconocido prestigio, conocedor de muchos mundos parlamentarios, José Antonio Bermúdez de Castro. Y otro diputado también bregado en bastantes batallas y conocedor de la periferia, Guillermo Mariscal. Y completaría la mesa una persona que acaba de tomar posesión hace unos meses en la misma, que es diputada por Albacete, que es Carmen Navarro. Bien. Nos vamos al Senado, mi excámara, donde felicito a todos los senadores y senadoras por su amplísima mayoría absoluta. Entiendo que también debemos elegir, y elegir siempre tiene sus dificultades. Creo que debemos de poner a una persona que conozca la Cámara, una persona que tenga experiencia, vuelvo a lo de la experiencia, a nivel local, a nivel autonómico, que haya sido alcalde, que haya sido consejero, si es posible vicepresidente, si es posible presidente, durante algún tiempo, y creo que una persona que está a la altura de una Cámara de Representación Territorial. Yo tengo a distintos senadores,
pero si me permitís, como solamente puedo elegir a uno, me gustaría proponer a Pedro Rollán. Bien, y para acompañarle en la mesa, para acompañarle y para gestionar la mesa como órgano colegiado, pues hemos pedido a un vasco segoviano, en fin, se puede tener dos adscripciones en una España única, que es Javier Maroto, que le acompaña en la mesa a Pedro, y también a una diputada conocida por su experiencia en otros foros por Valencia, Eva Ortiz, y a una gallega de origen, a Marimar Blanco, que conforme la mesa del Senado. Muy bien, bueno, pues esta es la propuesta. Os aseguro que, ahora, es siempre complicado y yo pido disculpas a las personas que no están, pero también creo que las que están merecen la pena estar, que eso es el objetivo fundamental de las propuestas de nombre. Bueno, termino ya. Bien, tenemos una forma de hacer política, no la vamos a cambiar. Sobre todo, además, porque creo que es la política que España ha practicado en sus mejores años, de transición y de consolidación. Tenemos la seguridad de que España necesita un gobierno constructivo, y lo antes posible, y con la mayor capacidad posible. Os puedo asegurar que me siento preparado para ese objetivo. Es verdad que llevo 15 meses en la Cámara del Senado, donde saludo a todos mis excompañeros senadores y senadoras, y lo cierto y verdad es que estoy responsabilizado para intentarlo, y creo que es nuestro deber, si tenemos el encargo, de hacerlo. Si no, vamos a tener que repetir las elecciones, y eso sería una muy mala noticia. Cabe una peor, que es un gobierno destructivo, que es lo contrario del gobierno constructivo que merece España. Yo estoy convencido de que podemos dar a España un gobierno centrado en el crecimiento económico, en la creación de empleo de calidad, en la financiación de los servicios y en el funcionamiento eficaz de los servicios públicos, en definitiva, para lo que hemos sido elegidos. Estoy convencido de que no hay que elegir entre la estabilidad y la prosperidad de España y la de Cataluña, ni de ninguno de los territorios que conforman la nación española. Y mi compromiso con la reconstrucción económica, social y también moral de Cataluña es un compromiso que anuncié desde el primer momento que asumí la presidencia del partido, porque entiendo que debemos de solventar los problemas institucionales, económicos, políticos y morales del conjunto de España y, por supuesto, también muy específicamente de Cataluña. Yo estoy convencido de que es posible recuperar la fortaleza institucional y el prestigio de España, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y también estoy convencido de que España nos necesita y, por tanto, estamos a su disposición. No tenemos ningún compromiso que no sea con España. No tenemos ningún interés que no sean los intereses generales. No tenemos ninguna alianza que no sea con los españoles. Y a pesar de las dificultades podemos ofrecer un gran gobierno a la altura de un gran país, con vocación de superar la dialéctica de bloques. No nos han presentado los bloques a las elecciones. Es otra falacia más. Se han presentado los partidos políticos, no los bloques, los partidos políticos. Con una profunda ambición reformista, y es que somos un partido reformista, no somos un partido que viene para quedar las cosas como están, sino para mejorarlas, con aspiraciones de resolver el presente, con aspiraciones de mejorar el futuro y no solo de salvar el conflicto de cada martes, de cada votación o de cada semana.
y con capacidad para alcanzar grandes acuerdos nacionales, que son los acuerdos que nos piden los españoles. Grandes acuerdos nacionales en política exterior, grandes acuerdos nacionales en política de agua, grandes acuerdos en política de financiación autonómica, en el reto demográfico, en la viabilidad y en la sostenibilidad del sistema público nacional de salud. Esto es lo que nos piden los españoles y estamos convencidos que es nuestra misión. Podemos volver a unir a nuestro país, podemos volver a ilusionar a nuestro país y podemos volver a encontrarnos y a encontrar para cada parte de España su sitio, el sitio que hemos mantenido en los últimos 500 años. Y es que la convivencia de una nación tan antigua como la española es una convivencia que nosotros garantizamos desde el primer instante. Estoy convencido que el camino será duro, siempre lo es. Creo que cuanto más duro merece más la pena. Y, en consecuencia, quedo a disposición de los grupos en el Congreso y en el Senado para trabajar por un camino que no será fácil, pero es el camino que España nos exige. Somos los garantes de la estabilidad en el Gobierno de España, somos los garantes de la Constitución española, somos los garantes del Estado de las autonomías, somos los garantes de la buena política, de la política centrada y de la política reformista. Vamos a seguir siendo. Los españoles nos han elegido para serlos y no nos vamos a doblegar en ningún caso, ni vamos a someternos a ninguna otra consideración que no sean los intereses generales de los españoles. Muchísimas gracias y enhorabuena.